Un hombre despreciado en su pueblo regresa como un héroe y ayuda a todos. Has leído bien, vamos a descubrir cómo un hombre despreciado en su pueblo regresa como un héroe y ayuda a todos. Roberto creció en un pequeño pueblo donde la vida era tranquila, pero las miradas y los juicios de la gente siempre estaban presentes. Desde niño, había tenido sueños y ambiciones que lo diferenciaban del resto. No quería conformarse con la vida simple del pueblo, su corazón anhelaba más, y su mente lo llevaba a pensar en horizontes lejanos. Sin embargo, su carácter reservado y sus aspiraciones no encajaban en el lugar. La mayoría de los habitantes lo veían como un tipo extraño, un soñador sin propósito. Los niños se burlaban de él en la escuela y los adultos lo miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. La situación empeoró cuando, a los 18 años, Roberto anunció que se iría del pueblo para estudiar y buscar mejores oportunidades en la ciudad. Los murmullos y comentarios no tardaron en aparecer. Muchos pensaban que nunca lograría nada y que regresaría derrotado. ¿A quién se cree que va a impresionar fuera de aquí?, decían algunos. Otros simplemente lo ignoraron, creyendo que no era alguien digno de ser recordado. Durante los primeros años, Roberto trabajó en la ciudad con esfuerzo, primero en trabajos pequeños, desde lavaplatos hasta obrero de construcción. Mientras tanto, asistía a clases por las noches, buscando una oportunidad que le permitiera progresar. Poco a poco, su arduo trabajo comenzó a rendir frutos. Con el tiempo, logró obtener una beca para estudiar ingeniería, y a partir de ahí, todo cambió. Mientras Roberto se dedicaba de lleno a sus estudios, sus habilidades empezaron a destacar. Fue contratado por una importante empresa de infraestructura y desarrollo urbano, donde tuvo la oportunidad de aprender de los mejores y de trabajar en proyectos de gran impacto. Su vida había dado un giro total, y pronto sus logros comenzaron a llamar la atención. Roberto había pasado de ser el joven despreciado en su pueblo a un profesional respetado en la ciudad. Con el tiempo, Roberto alcanzó un nivel de éxito que jamás imaginó. Sin embargo, el recuerdo de su pueblo siempre estaba presente. A pesar de los años de rechazo, sentía una conexión especial con aquel lugar que lo había visto nacer. Sabía que las personas de su pueblo enfrentaban muchas dificultades. Las noticias sobre la situación del lugar eran cada vez peores, el desempleo había aumentado, la infraestructura estaba deteriorada y las oportunidades eran prácticamente nulas. Algo dentro de él le decía que, a pesar del desprecio que había sufrido, era momento de regresar y ayudar a aquellos que una vez le dieron la espalda. Después de muchos años, Roberto decidió volver al pueblo. En lugar de llegar con alarde, volvió con humildad y sin hacer ruido. La gente lo miraba con sorpresa y algunos incluso con desconfianza. Era difícil para muchos reconocer al joven que había partido con sueños de grandeza en aquel hombre seguro y bien vestido. Algunos lo saludaban de forma indiferente y otros simplemente lo ignoraban, recordando el viejo prejuicio de que no se había despedido con respeto y nunca había vuelto a visitar a sus padres, quienes también fallecieron mientras él estaba fuera. Pero Roberto no dejó que las miradas ni los murmullos lo detuvieran. Sabía que para ayudar debía ganarse la confianza de nuevo. Empezó por hacer algo sencillo, caminó por el pueblo observando cada calle, cada rincón, recordando cada sitio que alguna vez había sido parte de su vida. El lugar estaba en condiciones lamentables, mucho peor de lo que había imaginado. Los caminos estaban llenos de baches, muchas casas necesitaban reparaciones urgentes y, sobre todo, las personas habían perdido la esperanza. Era como si el tiempo y el descuido hubieran robado la esencia y la alegría del pueblo. Al día siguiente, Roberto se presentó en la alcaldía y pidió una reunión con el alcalde y los líderes de la comunidad. Les habló de su intención de colaborar en el desarrollo del pueblo, de su deseo de devolver algo a la comunidad que, a pesar de todo, siempre había sido parte de su historia. Al principio, lo miraron con escepticismo. Nadie en el pueblo creía que Roberto realmente estuviera interesado en ayudar. Para ellos, seguía siendo el joven engreído que se había ido y había dejado atrás sus raíces. Sin embargo, Roberto persistió. No solo estaba decidido, sino que había planificado cuidadosamente cómo podría transformar el lugar. Presentó un proyecto de restauración de infraestructuras básicas, como las calles y el sistema de agua potable, y propuso construir un centro de capacitación para que los jóvenes y adultos del pueblo pudieran aprender oficios que les dieran mejores oportunidades laborales. La propuesta incluía la creación de un pequeño centro de negocios donde las personas pudieran recibir apoyo para emprender.
Pero espera, la historia tiene un giro inesperado que te dejará sin palabras. Los líderes del pueblo finalmente accedieron a darle una oportunidad, aunque aún desconfiaban de sus intenciones. Roberto, por su parte, estaba dispuesto a ganarse su respeto mediante acciones y no solo con palabras. Invirtió su propio dinero en los primeros trabajos, contrató a constructores locales, lo cual fue una sorpresa para muchos, y trabajó mano a mano con ellos en la reparación de las calles y la limpieza de espacios públicos. Quería demostrar que no había vuelto para imponer su voluntad, sino para trabajar junto a ellos. Con el tiempo, el impacto de su labor empezó a ser evidente. Las calles se veían mejor que nunca y los trabajadores locales, quienes inicialmente lo veían con desdén, comenzaron a respetarlo y hasta a apreciarlo. Uno de ellos, Juan, un hombre mayor que había trabajado toda su vida en el campo, se acercó una tarde y le dijo: «Roberto, lo que estás haciendo aquí es algo que nunca habíamos visto. Creo que te juzgué mal, pero hoy veo que eres uno de los nuestros». Esa frase le dio fuerzas a Roberto para continuar. La gente empezó a verlo de otra manera. Ya no era solo el joven que se había marchado, sino alguien que estaba cambiando su realidad. Las personas del pueblo comenzaron a acercarse para ofrecer ayuda y sugerencias. Al ver que Roberto escuchaba cada propuesta y se interesaba genuinamente por el bienestar de cada persona, su actitud hacia él cambió. Aquellos que antes lo despreciaban ahora lo miraban con admiración. Uno de los proyectos más importantes fue el centro de capacitación que había propuesto. Roberto contactó a colegas de la ciudad para que impartieran cursos gratuitos de carpintería, mecánica y agricultura sostenible. También organizó talleres para enseñar sobre finanzas básicas y administración de negocios. Los jóvenes que antes se resignaban a vivir una vida sin expectativas, comenzaron a ver una luz de esperanza. Empezaron a aprender y a imaginar un futuro diferente, un futuro en el que podrían prosperar y contribuir al crecimiento de su comunidad. Un día, una de las madres del pueblo, doña Teresa, se acercó a Roberto con lágrimas en los ojos y le agradeció por lo que estaba haciendo. Su hijo, un joven que había pasado años sin saber qué hacer con su vida, ahora tenía sueños y ambiciones. «Gracias, Roberto. Le has devuelto la esperanza a mi familia. Nunca pensé que vería algo así en nuestro pueblo», le dijo abrazándolo. Roberto se conmovió al ver cómo algo que había empezado como un pequeño esfuerzo se estaba convirtiendo en una transformación profunda. El proyecto de Roberto no solo ayudó a mejorar la economía local, sino que también trajo de vuelta algo que se había perdido, el sentido de comunidad. Las personas volvieron a reunirse, a celebrar juntas y a cuidar de su pueblo. Las festividades se llenaron de vida, y las familias salían de sus casas para disfrutar de lo que alguna vez había sido una localidad vibrante y unida. Los niños jugaban en las calles sin miedo, y los adultos encontraban un nuevo motivo para luchar por su hogar. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar de inspiración para otras comunidades cercanas. Personas de otras localidades venían a aprender de los proyectos de Roberto, y él, siempre humilde, compartía su conocimiento y experiencia con aquellos que buscaban replicar su éxito. Para él, lo más importante era que nadie más tuviera que abandonar su hogar en busca de oportunidades, como él mismo lo había hecho. Años después, el pueblo estaba irreconocible. Roberto, quien había sido despreciado y rechazado, se había convertido en un héroe local. Sin embargo, para él, el verdadero logro no era el reconocimiento, sino la satisfacción de ver a su gente prosperar y soñar. Cada vez que caminaba por el pueblo y veía a las personas felices, sintió que su misión había sido cumplida. Había regresado a sus raíces no solo para ayudar, sino para reconciliarse con su propio pasado. Con el tiempo, el nombre de Roberto se convirtió en símbolo de esperanza y renacimiento en el pueblo. Las calles, que ahora eran amplias y seguras, llevaban nombres de figuras locales que habían contribuido a su transformación. Entre ellas, Roberto fue homenajeado con una placa en el nuevo centro de capacitación. Sin embargo, nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Cada vez que le agradecían, respondía con una sonrisa y simplemente decía que solo había hecho lo que cualquiera con los medios y la oportunidad haría por su comunidad. Y aquí viene la parte más sorprendente de todas: lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Roberto dedicaba sus días a enseñar y a escuchar a los jóvenes que, llenos de sueños como él alguna vez lo estuvo, le buscaban en busca de consejos o inspiración. Veía en sus ojos la misma hambre de cambio que él había tenido, y se sentía responsable de apoyarlos para que no tuvieran que marcharse en busca de oportunidades, como él había hecho en el pasado.
Los jóvenes escuchaban sus palabras con admiración, aprendiendo tanto de sus experiencias como de su ejemplo de humildad y generosidad. Los años pasaron y Roberto nunca dejó de aportar a su pueblo. Se volvió un pilar de la comunidad, alguien a quien la gente buscaba no solo para resolver problemas, sino para recordar la importancia de la unión y el trabajo en equipo. Era común verlo en los festivales locales, ayudando a organizar las celebraciones y compartiendo historias junto al fuego en las noches de invierno, mientras los niños y adultos escuchaban atentos, encantados con sus relatos sobre ciudades lejanas y proyectos realizados. La historia de su regreso y el cambio que trajo consigo se contaba de generación en generación como una lección sobre el valor de las raíces y la capacidad de una persona para transformar su entorno. En sus últimos años, Roberto seguía caminando con la misma sencillez por el pueblo. Miraba a su alrededor con orgullo y satisfacción, sabiendo que su legado estaba presente en cada edificio, cada calle y cada persona. Había convertido aquel desprecio en respeto y el rechazo en agradecimiento, demostrando que el verdadero éxito no radica solo en los logros personales, sino en la huella positiva que se deja en los demás. Cuando finalmente partió, la comunidad entera se reunió para despedirlo, recordándolo como un héroe local, un amigo, y sobre todo, como alguien que nunca dejó de amar su hogar. Así su espíritu quedó inmortalizado en cada rincón del pueblo que alguna vez lo vio partir, y que hoy lo recordaba con amor y gratitud. Si te ha conmovido esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartirla con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios.